Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a estar hablando de algo que siempre nos están preguntando y que muchos de ustedes no saben que pueden tener: préstamos hipotecarios para inversionistas extranjeros. Como muchos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Pilar Sarabia, yo soy asesora inmobiliaria acá en el sur de la Florida, trabajo con extranjeros y con personas locales. Yo trabajo para la compañía eXp Realty, es una compañía global en 24 países y estamos. Nosotros tenemos un equipo que los podemos llevar de la mano para que tengan una transacción sin ningún estrés. Contamos con financiamiento, con contadores, con administración de propiedades y también con abogados para los que lo necesiten. Al final van a tener mi QR code ahí para que me puedan hacer mensajes privados. El que necesita hacer algo más personalizado, vamos a estar aquí a la orden. Me gustaría que por favor se vayan a mi canal de YouTube, a Pilar Sarabia Realty, y se hagan socios ahí, subscribe to my channel. Ahí, ¿por qué? Porque hay muchos videos que estamos poniendo semanal. Ahorita ya estamos ya a 2 semanales y ya pronto 3. Esa es la meta, cada vez más y más y más. Bueno, entonces el día de hoy vamos a estar con Q Capital, que ellos son especialistas en préstamos hipotecarios para extranjeros. Y la que nos va a estar hablando, nuestra invitada especial es Nilda Gauna. Nilda, por favor, cuéntanos todo sobre cómo un inversionista puede conseguir su préstamo hipotecario aquí en los Estados Unidos. Hola Pilar, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Básicamente existen 4 requisitos fundamentales para la aplicación de un cliente extranjero a un préstamo bancario dentro de los Estados Unidos. Dentro de esos 4 requisitos existe un formulario de aplicación de solicitud del préstamo en donde el cliente deberá volcar básicamente información personal, estados bancarios y demás. El segundo requisito es una prueba de residencia primaria del país donde el cliente reside. Ese documento lo solicita el banco para verificar que el cliente es un cliente extranjero puro que vive en otro país y que solamente estará realizando compras de propiedades únicamente para inversión o vacacionales, ¿sí? No para vivienda primaria, debido a que para viviendas primarias todos sabemos que deben contar con un estatus migratorio de forma legal dentro de los Estados Unidos. El tercer requisito va a ser el último balance de cuentas bancaria en donde el cliente tenga los iniciales para su inversión. Y el cuarto requisito es una carta de referencias bancarias a título personal en donde el cliente deberá demostrar una buena relación con una entidad bancaria superior a 2 años de antigüedad, ¿sí? Es básicamente un formato de carta en donde debe decir la fecha de apertura de la cuenta, cómo ha sido el buen manejo de las responsabilidades de nuestro cliente para esa entidad bancaria y no mucho más que eso, ¿sí? La única verificación que suele hacer el banco es enviar un email al oficial del banco que hizo la carta para verificar que lo hayan hecho y no mucho más que eso. Luego existe dentro de esos 4 requisitos un quinto requisito que es no es indispensable, pero sí suele mejorar las condiciones del préstamo, que es una carta de certificación de ingresos. Esa carta de certificación de ingresos refiere a una carta de un contador en el caso de que el cliente trabaje de forma independiente, en donde deberemos conseguir los ingresos promedios de los 2 últimos años y actual hasta la fecha por parte del cliente y su empresa, o para el caso de clientes que trabajen en relación de dependencia, vamos a necesitar una carta de empleador más sus últimos 3 recibos de pago. Son esos 5 requisitos, los cuales 4 son fundamentales. El 5 suele mejorar las condiciones del préstamo, pero siempre contamos con planes de financiamiento con amortización de hasta 30 años para compra de propiedades residenciales y van a poder contar también con la alternativa de planes a tasa fija por los 30 años o bien a tasas mixtas, que nosotros en Latinoamérica les llamamos tasa variable, en donde el plan de financiamiento va a depender de una tasa fija por los primeros 3, 5, 7 o 10 años iniciales del préstamo y luego de cumplido ese plazo inicial la tasa se transforma en variable. Existen distintos programas de financiamiento. Nosotros dentro de Q Capital trabajamos con 3 pisos de financiamiento que garantizan obviamente el financiamiento del cliente a un préstamo. Dependiendo de las condiciones del cliente, vamos a poder
contar con distintas alternativas. TuCapital trabaja con un portfolio de más de 50 entidades bancarias nacionales e internacionales especializadas en préstamos hipotecarios, y el primer piso, que es a donde nosotros apuntamos a llevar al cliente para que tenga las mejores condiciones del préstamo, es un portfolio de bancos, en donde la mayoría de los bancos ofrecen estos planes de amortización a 30 años a tasa fija o variable, ¿sí? Actualmente las tasas para un cliente extranjero están promediando entre un 6,5% a un 7%, ¿sí? Después existe un segundo piso de bancos, que son bancos de segundo piso, se llama non-QM, en donde también ofrecen programas de financiamiento de hasta 30 años, pero al ser más chicos van a manejar una tasa un poco más alta, ¿sí? Vamos a estar hablando del 7,25 a un 8%, 8,5% aproximado. Y el tercer piso, que es el más fácil de adquirir y también el que más utilizan los inversores a la hora de encontrar una oportunidad en real estate en buen precio y que no puedan contar con un tiempo de gestión de un préstamo bancario que lleva de hasta 45 días de demora, tenemos un portfolio de inversores privados, que son bancos privados que financian préstamos a clientes extranjeros por los primeros 12 a 24 meses de la gestión, ¿sí? Esos préstamos generalmente son utilizados para inversores y lo utilizan como puente al refinanciamiento luego de un bancario, ¿sí? Son también los programas que son indicados y referidos para desarrollos de construcción, para fix and flip y demás, que ahí vos me podés ayudar un poco con la explicación de cada operación, ¿sí? Fix and flip, como ya saben, son compra y reparación de propiedades, y generalmente, dependiendo el estado de la propiedad, puede aplicar o no a un banco al financiamiento. Entonces, con este tipo de préstamos a corto plazo, el cliente inversor tranquilamente puede tomarlo, ¿sí? Una pregunta sobre el flip. Hay mucha gente que me pregunta, ¿con cuánto dinero tienen que entrar para el flip? Porque acuérdate que todo depende del techo, de las cosas, a ver hasta cuánto. Me imagino que es algo de alto riesgo. ¿Cuál sería el procedimiento para el flip? Mira, para Fix and Flip nosotros podemos financiar hasta un 60-65% del valor de compra de la propiedad. Generalmente ahí hay dos cuestiones: si el cliente va a necesitar para la compra y también para la reparación, o bien si va a comprar en cash y después necesita para la reparación. Lo que se suele hacer ahí es hacer un préstamo conjunto para compra y reparación, o sea, le van a financiar un porcentaje de la compra y después el resto del préstamo le va a quedar para la reparación de la propiedad, o bien si el cliente necesita únicamente para la compra, se le puede financiar hasta un 60-65 loan to value del valor de compra, ¿sí? Qué bien. Todas las... hay por qué no invertir, ¿verdad? Sí, por supuesto. También financiamos desarrollos de construcción y acá hay una cuestión también a la hora del financiamiento de desarrollos de construcción, como por ejemplo distintas constructoras, D.R. Horton, Lennar, que bueno, vos tenés más conocimiento de eso que yo. Nosotros somos preferred lender de varias constructoras y obviamente cada developer suele dar incentivos con descuentos muy importantes que a veces hasta cubren el total de los gastos de closing. Entonces eso es muy importante también de poder llevarlo al cliente y que pues sepan que pueden contar con estos incentivos a trabajar con nosotros en el apalancamiento de su propiedad. Volviendo al tema de los préstamos privados, los préstamos privados se amortiza solamente interés, o sea, el cliente va a pagar únicamente el proporcional de interés correspondiente durante los primeros 12 o 24 meses. No tienen penalidad por cancelación total ni anticipada del préstamo, por lo que le permite al cliente retirarse en cualquier momento sin ningún pago extra de interés, y son mucho más rápidos de gestión, ¿sí? Si el cliente de repente encuentra una oportunidad contigo de una propiedad en donde no podemos contar con 30 a 45 días para el closing de un bancario, podemos ir por una opción privada, alternativa, que lleva una gestión de una semana a 10 días para el desembolso del dinero. Buenísimo. Es una buena alternativa. Nilda, hay una cosa que me están preguntando acá, ¿esto es para todos los países en Latinoamérica o hay algunos que no están prestando por algún problema político, algo, no sé?
Hay restricciones en algunos países, pero también depende del perfil de clientes. Si tomamos, por ejemplo, los nativos en Venezuela, depende mucho de dónde tiene los ingresos el cliente. Si tratamos un cliente venezolano que reside en Venezuela, pero sus ingresos son por fuera de Venezuela, se pueden conseguir apalancamientos sin ningún problema. Tendríamos que ver bien el perfil de cada cliente, no los atamos, no se atan puntualmente a su nacionalidad, sino también al estado económico y financiero, de dónde perciben esos ingresos y demás. O sea, ustedes buscan la solución, de alguna manera hacen... Soluciones tenemos siempre para todos los clientes y por eso también expliqué esos 3 pisos de financiamiento que garantizan el financiamiento al cliente, ¿sí? Lo que sí, no son para todos iguales los planes, porque obviamente dependen del estatus del cliente, de la documentación que podamos presentar. Cada banco tiene su libro gordo, como digo yo, o sea, tiene sus reglamentos, sus formatos de cartas, sus solicitudes de documentos, entonces algunos son un poco más exigentes que otros. Los requisitos básicos indispensables son los 4 que te comentaba anteriormente, pero bueno, después existen a mejor tasa, mejores alternativas, por ahí tengamos que agregar algún documento más que solicite el banco y es lo que nosotros analizamos en la asesoría privada con cada cliente. Buenísimo. Y sobre las reservas que acá me están preguntando, que han escuchado algo de reservas, que no entienden mucho cómo es ese proceso. Si podrías explicar esa parte, por favor. Por supuesto que sí. Existen bancos que solicitan reservas líquidas en cuenta y hay otros que no, ¿sí? Las reservas líquidas en cuentas refieren a un colchoncito sobrante de activos en las cuentas de los clientes como un respaldo económico. Muchos de los bancos requieren reservas de hasta 12 meses o algunos hasta 24, dependiendo de la nacionalidad del cliente. Por ejemplo, en este momento para argentinos tengo un banco que nos requiere 24 meses de reservas para poder financiarle al cliente. Pero en su mayoría, para todos los latinoamericanos, le piden generalmente entre 6 y 12 meses de reserva. Ese 6 a 12 meses es un equivalente a 6 a 12 pagos de cuotas del préstamo que el cliente desea tomar. Por lo tanto, deberíamos de contar con los gastos de closing cost del cliente más un equivalente de entre 6 a 12 pagos de cuota del préstamo restando en su cuenta. Esas cuentas, como son reservas líquidas que el banco no se los va a dejar como forma de pago anticipada, pueden ser demostradas en cuentas de inversión, en cuentas bancarias en el país del cliente, en cuentas de Europa o bien en cuentas americanas. Y dime una cosa, Nilda, ¿qué tipo de propiedades pueden financiar? ¿Esto es para esto como de bienes raíces, como mencionaste, de construcción, de flips? ¿Hay algún experimento en algo que no están prestando o en todo en general lo están dando? Todo lo que sea hipotecable, nosotros podemos ayudarlos. Las garantías de los préstamos que nosotros hacemos son hipotecarios, por lo tanto, todas las propiedades que puedan ser hipotecables se pueden hacer préstamos, ¿sí? Cambian un poco las características de un préstamo residencial a un comercial, por ejemplo. Los préstamos comerciales, generalmente los bancos se manejan por ajustes de tasas cada ciclo de 5 años y lo hacen por amortización a 25 años. Generalmente se financian entre un 65 a un 70% de loan to value, o sea, sobre el valor del avalúo y el de compra, entre el valor del avalúo y el de compra, el del menor valor se le financia al cliente, ¿sí? Entonces siempre tenemos que resguardar y ver el valor del avalúo primero para garantizar el porcentaje de financiamiento, que eso es un punto muy importante también que deben hacer. En los residenciales, como te contaba, son amortización de hasta 30 años y dentro de los residenciales se pueden financiar townhouses, single families, condominios, todo lo que sea propiedad residencial, multifamiliares hasta 4 puertas también ingresan en el grupo de las propiedades residenciales. Luego, propiedades comerciales son shoppings, locales comerciales, condoteles, multifamiliares de más de 4 puertas, warehouse también financiamos. Wow, y una consulta para lo que es comercial, ¿la tasa me imagino que es más alta, es la misma o cuál es el equivalente? Depende mucho del lender, o sea, depende mucho del banco, pero al día de hoy están promediando más o menos entre un 8,5 y 8,75% anual.
¿sí? Esa tasa va a ser fija generalmente por los primeros 5 años y después se reajusta a los 5 años por otro ciclo de 5. Lo comercial siempre va a ser cada 5 años, tiene que ser el ajuste. Sí, generalmente sí. Sí, hay excepciones con amortización de hasta 30 años, pero la mayoría de los bancos que financian comercial lo hacen hasta 25 años. Y dime una cosa, de todos los préstamos que hay, sin contar obviamente el comercial entre townhouse, condos y casas, single family homes que se dice, ¿cuáles son los más fáciles? Porque yo sé que hay algunos que hay que poner más, hay que presentar más cosas y es más difícil de conseguir. ¿Cuál tú ves que es el más fácil que uno puede conseguir? En verdad depende mucho del tipo de propiedad, no es más fácil o más difícil, depende mucho del banco con el que vayamos. Era lo que te decía recién, dependiendo del perfil del cliente, si el cliente de repente queremos ir por una tasa más baja, que al día de hoy es el 6,375, 6,5, ese banco generalmente le va a pedir una carta del contador, sí o sí, legalizada, no certificada, pero sí notarizada, y por ahí le pida algo más de información sobre la asociación del condominio y demás si el cliente eligiera un condominio. Lo que hay que tener al día de hoy para ir a un financiamiento bancario, sobre todo, son las recertificaciones de los 40 años que dentro de la Florida se ha empezado a pedir luego del derrumbe que conocimos todo hace 2 años atrás, creo que fue, ahí en Miami Beach. Entonces, por lo tanto, generalmente cuando es un condominio no es que sea más fácil o difícil, sino que vamos a tener que pedir datos de la asociación, como por ejemplo si hay litigios. Se pide un cuestionario de condominio, ¿sí? En donde se investiga si hay litigios abiertos, o sea, juicios abiertos, si el condominio cuenta con reservas, de acuerdo a la antigüedad del condominio, si tiene esta recertificación ya realizada o en qué proceso está, y dependiendo de todas esas cositas, vamos a poder dirigir a un banco o a otro el préstamo del cliente. ¿Tú recomendarías que para este tipo de préstamos, que los condos, sería poner como 45 días para estar más seguro? Porque obviamente hay que tener... por supuesto. Hay que poner... Sí, por supuesto. Eso hay a veces que depende de la asociación, no depende de uno. Siempre sería bueno poner un poquito más. Sí. Por lo general, si es un single family home que están en 30 días, ¿no estaría bien más o menos para cerrar? ¿O todo lo pondrías a 40, 45? ¿A tu parecer? Si los documentos iniciales del cliente están completos con los 4 o 5 requisitos que te dije anteriormente, si están completos y listos, una vez que ingresa el contrato, yo lo pondría a 40 días. Si podemos cerrar a 30, genial, pero dependiendo del banco, más que nada es la demora de los bancos en el procesamiento del préstamo, la revisión del abogado interno, las solicitudes, como te decía recién, de condominios. Si vamos a un condominio vamos a tener que solicitar cuando cuestionar y demás, entonces lo pondría entre 40 a 45 días a un closing para estar más seguros. Y dime una cosa, ¿cuánto tiempo se demora para la aprobación de un crédito? Para la aprobación de un crédito por parte del banco, generalmente dependiendo del banco, hay bancos que una vez que ingresa el formulario de submission del préstamo, a las 24 o 48 horas tenemos el commitment letter, ¿sí? Un compromiso de aprobación del préstamo sujeto a las últimas condiciones de revisión del file, ¿sí? Y después hay otros bancos que se demoran alrededor de unos 15, 20 días para el commitment letter. Depende mucho el proceso que maneje el banco de forma interna. Para un pre-approval, que es una preaprobación, que es lo que se le solicita al cliente para poder avanzar y que vos puedas buscar la propiedad dentro de la zona que el cliente está interesado, son 24 horas máximo. En realidad las preaprobaciones se hacen en el momento, una vez que recibimos el formulario de aplicación del cliente, más sus ID para ingresar adentro de los Estados Unidos y su verificación de activos en la cuenta bancaria para su inversión. Con eso básicamente se puede hacer un pre-approval, ¿sí? Para poder avanzar. Sí, nosotros siempre recomendamos que antes de hacer una oferta, acuérdense que esto es para las propiedades de reventa, ¿no? Para la preconstrucción, sí, un poquito, pero para la reventa siempre es bueno tener esa carta de precalificación porque obviamente el otro lado, el vendedor, va a ver que es una persona que es seria, que es importante, porque la verdad que nadie quiere estar perdiendo el tiempo de nadie.
Wow, la verdad que toda esa información está espectacular. ¿Puedes, por favor, Nilda, contarnos, decirnos una vez más que nos están preguntando aquí sobre los requisitos, una vez más, solamente por encimita, denos los 5 requisitos. Bueno, los 4 fijos, el uno, el extra, para tener mejor tasa. Por supuesto que sí. Formulario de aplicación completo, que obviamente Pilar les puede hacer llegar o con gusto nosotros también. Visa y pasaporte, o en el caso de que sea ciudadano europeo, vamos a necesitar el pasaporte europeo y el está vigente, ¿sí? Para los casos de chilenos es el pasaporte chileno y la visa waiver. Después vamos a necesitar una prueba de residencia primaria, factura de servicio a nombre del cliente aplicante de su vivienda primaria. Una carta de ingresos completada por su contador o empleador para mejorar condiciones del préstamo, una carta de referencia bancaria a título personal con una entidad bancaria con antigüedad mayor a 2 años. Básicamente son esos los requisitos y el principal de todos es el último estado de cuenta bancaria con los activos iniciales para esa inversión que tanto desean hacer. Algo que no hablé, Pilar, son los porcentajes de financiamiento que me quedaron ahí colgados, ¿sí? Nosotros podemos financiar de un 50 hasta un 75% del valor de la propiedad, dependiendo el monto del préstamo, el tipo de propiedad que el cliente desee comprar y en la zona en donde esté ubicada la propiedad, ¿sí? Pero generalmente hasta un 70-75% les podemos financiar a los clientes extranjeros. Buenísimo. Y dime una cosa, la verdad que no hay por qué no invertir. Tienen tantas facilidades. De por cierto, es más fácil conseguir un préstamo hipotecario para ustedes que están allá, a los extranjeros, que para nosotros. Acá nos piden muchísimas cosas para que sepan. La verdad que no tienen por qué no invertir. Acá cualquier persona que le gustaría tener, agendar una cita, por favor, tienen mi QR code, lo van a tener ahí. Pueden mandarme un mensaje y con mucho gusto podemos hacer algo personalizado acá con Nilda, porque acuérdense que cada persona es distinta, ¿ok? Cada uno tiene un perfil distinto, o todo el mundo va a ser distinto. Una de las preguntas que me están preguntando acá, Nilda, es ¿cuánto tiempo dura esa carta de precalificación? Son 30 días que dura la carta de preaprobación. En caso de que el cliente no haya conseguido la propiedad o de repente decida viajar para verlas contigo allá, se puede obviamente adecuar y actualizar la carta de preaprobación, nuevamente adjuntando el último estado de cuenta bancaria para confirmar que el cliente continúa con esos iniciales dentro de la cuenta, ¿sí? Una vez que se verifican los iniciales disponibles, se renueva la carta sin ningún problema, Pilar. Y Nilda, y sobre la preconstrucción, porque tú sabes que nosotros, eso es lo que nosotros más hacemos aquí, es no sé, a la preconstrucción. ¿Puedes explicar un poquito cómo es el proceso para los préstamos de preconstrucción? Porque obviamente los 30 días de la precalificación no te sirve porque la propiedad no está, hay algunas que no están listas en 2 años, 3 años. ¿Cómo sería en ese caso? En ese caso lo que se hace es una revisión inicial del cliente, se hace una entrevista inicial y obviamente se verifica que el cliente cuente con los iniciales para entregar los iniciales que solicita la constructora. Generalmente les piden un 10, un 20 y un 20, o un 10, un 20 y un 10-10, eso depende del desarrollo que elija el cliente. Entonces generalmente se verifica que el cliente tenga ese disponible o vaya a tener el disponible para hacer esos pagos, ¿sí? Dependiendo del developer, nosotros podemos financiarle lo que permita obviamente la constructora. Generalmente financian entre un 50 a un 70% loan to value. Y nosotros ingresamos el contrato, emitimos la preaprobación con la documentación inicial y después, pasado el tiempo para cuando la propiedad esté lista, al menos unos 60 días antes de la entrega de la propiedad, supongamos, tomemos de ejemplo noviembre 2025, ¿sí? En el caso de que su propiedad se entregue en noviembre 2025, a septiembre 2025 nosotros vamos a tener que actualizar los documentos iniciales de aplicación del cliente, ¿sí? Vamos a tener que actualizar la carta de referencia bancaria, la carta de ingresos y la prueba de residencia primaria. Junto con esos 3 documentos actualizados, más la verificación de los wires iniciales entregados al desarrollista, podemos dar proceso a someter al banco el préstamo y darle curso a esos 30-45 días para el cierre de la operación. Acá hay que tener en cuenta un punto muy importante, Pilar, que es que las tasas y los planes de financiamiento se van a adecuar a las tasas del momento de
la entrega de la propiedad del cliente. Yo sé que al día de hoy muchos clientes dicen, no, pero la tasa subió un poco, que prefiero esperar y demás. Nosotros tenemos conocimiento, todos los latinoamericanos y cualquier persona del mundo, conocemos la economía americana y sabemos que es de muy fácil recuperación, ¿sí? No se demora a Estados Unidos en recuperarse para nada. Entonces, adquiriendo un proyecto a 2025, finales 2024 o 2026, supongamos, le estamos dando lugar a la economía americana que se acomode, a que esas tasas se equilibren y a que el cliente, más allá de que va a estar comprando un valor de propiedad que de acá a 2 años cuando se lo entreguen va a estar mucho más alto de lo que está pagando hoy, también es muy probable de que el cliente pueda adquirir una tasa mejor a la que hoy tenemos. Obviamente no tenemos la bola mágica de cómo va a cursar la economía, pero bueno, por las estadísticas de la economía americana sabemos que es de fácil recuperación y obviamente confiamos en que eso prontamente va a pasar y van a volver a normalizarse. Entonces aquí el cliente tiene esa posibilidad de comprar una propiedad a valor de lista, cero que ustedes le llaman, cuando de acá a 2 o 3 años se la entreguen ya va a tener una plusvalía, un equity sobre ese valor inicial de compra y van a tener la revalorización de esa propiedad más una tasa más acorde al financiamiento que el cliente desee tomar. Eso es así, eso es una ganancia como lo vean, obviamente ya solamente con la revalorización de la propiedad, imagínate acá 2, 5 años, 3 años o 5, lo que sea, tú sabes cómo está creciendo aquí en Miami, bueno, Miami y Orlando, eso es increíble. Pero Nilda, sí, otra de las cosas que me están preguntando acá es sobre muchos de los proyectos de preconstrucción te piden el 50%, el 60%, ponte que ellos han puesto ese porcentaje y después solamente quieren financiar el 30%. ¿Ustedes cómo ajustan ese dinero? Generalmente hay 2 alternativas ahí, Pili. Hay un banco que te puede financiar hasta el 50-70% y lo que te puede hacer es absorbe los gastos de cierre del monto del préstamo y te da un cash sobre el restante del préstamo, cancelando solamente ese 30, tomando el ejemplo, o bien directamente, siempre y cuando el monto del préstamo del cliente sea superior a los $150,000, se le financia lo que el cliente necesite, no hay necesidad de financiar más si el cliente no lo quisiera. Nilda, mencionaste estos 150,000 ahorita. ¿Ese es el préstamo mínimo para un préstamo hipotecario en los Estados Unidos? Sí, es el monto mínimo. Generalmente los bancos al día de hoy, y más que nada por una cuestión de que para ellos internamente es lo mismo un préstamo de $2 millones a algo de 150 o 200, al día de hoy la mayoría de los bancos tienen un mínimo de loan amount de 200, pero Q Capital cuenta con bancos que también financian a partir de los $150,000. Entonces nuestro monto mínimo de préstamo es $150,000. ¿Y eso varía la tasa? Si es que es menos. Sí, para el inverso de lo que pensamos nosotros, para préstamos de $150,000, la tasa suele ser igual o un poquito más alta que de 200. Ok, buenísimo. Dependiendo del lender. Yo te lo estoy hablando así a nivel global porque son 50 opciones, entonces más que nada estoy... Más de 50 bancos, imagínate. Claro, te lo estoy dando así estadísticamente. A mí la gente a veces me pregunta, bueno, pero mejor me voy a un banco. No, a un banco no vayan porque el banco están cerrados, están en un cuadro y solamente es el banco. En cambio acá con Q Capital tienen la facilidad que ellos van a trabajar para ustedes. Van a agarrar su portafolio y se lo van a tirar a los 50 y tantos bancos que tienen y quién le va a dejar la mejor tasa. Y con eso es con lo que ustedes se van a ir. Como les dije, nosotros los vamos a llevar de la mano, obviamente, en el financiamiento para que ustedes tengan la mejor tasa y conmigo para conseguirle la propiedad adecuada. Nilda, ¿hay algo más que quisieras decir? Aquí de los... Básicamente es que el inversor no tenga miedo de seguir invirtiendo. Como les decía, la tasa no es una restricción al día de hoy, sobre todo si hacemos hincapié en los grandes desarrollos de construcción que hay próximamente a realizarse dentro de la Florida. Yo estuve hablando un poco con colegas y contigo también sobre los desarrollos que trabajan EXP
y la verdad que son muy buenos, dan buenos retornos, dan una renta garantizada la gran mayoría, entonces no hay que tener miedo para invertir. Lo importante es ir de la mano de los profesionales correctos para garantizar una inversión exitosa. Y bueno, nuestra asesoría es gratuita, estamos 24/7 disponibles para ustedes. En Miami hay un equipo grande de la oficina central de aventura de Q Capital y contamos con varias oficinas en toda Latinoamérica adecuadas a cada cultura latinoamericana. Por lo tanto, bueno, cuentan con nosotros para poder ayudarlos en este gran paso de sus inversiones en real estate dentro de Estados Unidos. Buenísimo. Y Nilda, ¿en cuántos países está ya Q Capital? Para que sepan qué grandes son. En seis estamos. Estamos en Colombia, en México, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Texas, en Houston, y también estamos, para que me estoy olvidando uno, te dije Chile, Colombia, México, Argentina, Estados Unidos y Perú y Bolivia. Ahí estamos, siete. Me estaba olvidando Perú y Bolivia, me iban a matar. Y yo, Juanazo, ten cuidado con eso, ¿ok? Sí. Así que bueno, estamos por todos lados para ayudarlos. Que contactar contigo, o sea, yo sé que se puede contactar conmigo con mi QR code, ok, con mucho gusto nosotros podemos agendar una cita, pero si quieren contactarse contigo directamente, ¿nos podrías dar tu número de WhatsApp? Porque la mayoría aquí son latinoamericanos y obviamente es la mejor manera de comunicarse. ¿Cuál es tu número? Mi número es más 54911 5744 2123, ese es mi teléfono de Argentina. Y el americano, que ya te lo digo porque nunca me lo acuerdo, ya te lo digo, dame un minuto. Por supuesto, tómate tu tiempo. Toda esa información valiosa, lo menos que podemos. Y mi teléfono americano es +1 786 354 4008. Así que en esos dos teléfonos me encuentran, y obviamente Pilar, abierta de cualquier consulta, reunión privada que necesiten tus clientes, con gusto estamos aquí. Próximamente voy a estar en Uruguay, en Punta del Este y en Montevideo, así que bueno, para lo que necesiten, aquí estamos. Gracias, Nilda, tú siempre tan atenta, la verdad que bueno, gracias a todos, y ya saben, es hora de invertir, no esperen, porque tengo mucha gente que me está llamando de hace 2 años y están que dicen, ¿por qué no invertí? Bueno, no se olviden, ahí tienen el QR code para todas esas personas que quieran agendar una cita con mucho gusto. Ya saben que tenemos muchos proyectos para la venta, muchos de preconstrucción, que la verdad que están muy buenos y están dando. Imagínense poner un 40% que se pague solo. ¿Quién no quiere eso? Y tener su dinero acá ya en los Estados Unidos, que eso es lo que la gente quiere, ¿no? Resguardar su patrimonio. Nilda, muchas gracias, que tengas un lindo día, y cualquier persona, ya saben cómo contactarse, y no se olviden de seguirme a mi canal de YouTube, a Pilar Sarabia Realty. Muchas gracias, Pili, buen día. Nilda, bye bye.